Bueno, como antecedentes, muchos sabemos que después de, bueno, a lo largo de los últimos años, el país ha presentado eventos naturales que han ocasionado pérdidas importantes de manera particular desde los municipios, estados y a nivel país. De alguna manera, la idea de este tipo de riesgos o de estudios, perdón, es tener o desarrollar una estrategia de manera conjunta con el Estado para poder encontrar una cobertura adecuada de acuerdo al tipo de eventos que se presentan ahí, el tipo de siniestralidad que ocasionan y en este caso también algo también importante, el presupuesto del Estado, digamos, para este tipo de proyectos. Y con ello me refiero a poder contratar una cobertura adecuada, suficiente para poder hacer frente a estos eventos. Y bueno, como ustedes saben, también desde el 2009 el Fonden otorga estímulos para los estados para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y bueno, ¿cuáles serían estos beneficios para el Estado? Uno de ellos es que desde la Secretaría de Hacienda otorga un apoyo económico para el desarrollo de este tipo de proyectos. Durante toda la etapa del proyecto, que estamos hablando tal vez desde 8, 10, 12 meses, por parte de la Secretaría de Hacienda también presenta u otorga una asesoría técnica. Esto es como que lo va llevando de la mano cualquier duda que tenga el Estado en revisiones técnicas que el desarrollador le entrega, pues en este caso es un interlocutor viable. También se garantiza que durante el desarrollo de este tipo de proyectos el Fonden puede otorgar 50% del recurso para desastres naturales y con esto desde el día 1 hasta, digamos, en adelante, este 50% ya se garantiza. Y también, bueno, como finalidad para el Estado es poder proteger las finanzas públicas que requieren, digamos, en este caso, atender de manera inmediata algún desastre por origen natural. Bien, entrando un poquito ya más hacia a las características de este proyecto, parte también de las reglas de operación del Fonden y prácticamente contempla 3 etapas. Estas 3 etapas, la etapa 1 y la etapa 2, son ampliamente conocidas para ustedes, para nuestros clientes del sector asegurador, que no es otra cosa más que la etapa 1, identificación de los bienes estatales y la identificación de análisis de riesgo, que en este caso en particular estamos hablando de que la 1 y la 2 es prácticamente el portafolio que ustedes tienen como compañías de seguros. Finalmente, la etapa 3, ya utilizando los resultados obtenidos y parte de la siniestralidad del Estado, es analizar un esquema de aseguramiento óptimo para que el Estado pueda ser utilizado para una buena cobertura de riesgo. Entrando un poquito más a detalle, pero sin extendernos, hablando un poquito de la etapa 1, como les decía, en este caso es parte de lo que ustedes ya conocen de los modelos de DRN, es precisamente tener un portafolio con el detalle suficiente para poder evaluar este tipo de información. ¿Qué estamos evaluando? Pues prácticamente todos los bienes que están a cargo del Estado, y en este caso estamos hablando de lo que son carreteras, escuelas, hospitales, viviendas en pobreza, la parte de hidráulica, y en este caso en particular, como ustedes saben, bueno, necesitamos saber dónde está de manera precisa, es decir, con una coordenada geográfica bien establecida, qué es y cómo es. Estamos hablando de aquí de cuáles son las características estructurales de un bien para poder establecer o definir una vulnerabilidad, y por último, cuánto vale, es decir, en dado caso de desastre, cuánto le va a costar al Estado poner nuevamente en funcionamiento este bien bajo las características previas a este tema. Como etapa 2, la identificación, análisis de riesgo, no es otra cosa más que definir de manera local cuáles son las amenazas de origen natural a las que está expuesta el Estado, que en este caso estamos hablando de 2 principalmente, la parte geológica y la parte de fenómenos hidrometeorológicos, y todas ellas estamos hablando, por ejemplo, de los que ya conocen ustedes, lo que es sismo, erupción volcánica, la parte de subsidencia, la parte de fenómenos hidrometeorológicos, pues la parte de huracán, viento, inundación, marea, y en sí estos temas son, digamos, las amenazas las que prácticamente abarcan estos temas. La parte también de la vulnerabilidad es importante, es decir, para cada uno de los bienes que vamos a analizar es necesario definir una curva de vulnerabilidad que en este caso va
muy ligada a las características estructurales del sitio. Y ya por último, una vez teniendo estas dos esquemas de la amenaza y la parte de la vulnerabilidad y la base de datos, es poder tener una estimación de pérdidas. Para este caso, pues como saben, la empresa se especializa en modelos de riesgo, y en este caso de manera particular con estos insumos es posible obtener lo que son las pérdidas. Por último, con este tipo de resultados es necesario, junto con el Estado, definir una estrategia financiera para poder solventar cualquier contingencia, y en este caso, como parte ya de los productos finales, es poder tener una cobertura adecuada ante el Estado para poder solventar cualquier inconveniente que pudiera surgir. En este caso estamos hablando desde una emergencia o algún tipo de reconstrucción, digamos, ya de manera importante. Bueno, actualmente, hablando de los desarrollos actuales, RN está trabajando en 3 de ellos. En este caso estamos hablando de Chiapas, que ya está, digamos, en la última etapa; Guanajuato, que también ya está en la etapa 3 de desarrollo; y el Estado de México, que está iniciando también ya dentro de la etapa 1. Digamos, son los 3 proyectos que actualmente RN tiene en desarrollo. Y hablando de otros proyectos ya, digamos, previos, ya pasados, trabajamos en Veracruz, las etapas 1, 2 y 3. Y como apoyo para el desarrollador que hizo este tipo de estudios, los apoyamos en la etapa 2, que es en el estudio ya de las pérdidas para los estados de Oaxaca, Colima, Hidalgo y Nuevo León. Por último, dejé esta diapositiva. Intencionalmente me la salté, pensando en que posiblemente ya de manera ya, digamos, formal, exista una nueva etapa, que en este caso sería la implementación de este estudio, y no es otra cosa más que desde la Secretaría de Hacienda hacer ver que los estados cumplan con este tipo de estudios y al final tengan una cobertura adecuada con base a los análisis previos, ¿no? Y de alguna manera evitar cualquier tipo de sorpresa. Sí, es importante a lo mejor aclarar que como tal esta etapa no forma parte del proyecto en sí general del desarrollador y los estados, pero de alguna manera se tiene pensado implementarla. Como conclusiones, pues aprovechar este tipo de resultados para que los estados o los gobiernos tengan herramientas adecuadas para poder obtener una pólizas de aseguramiento adecuados para cada uno de sus bienes y sus regiones, y de alguna manera pues no olvidar las experiencias del 2007, donde varios estados del país tuvieron pérdidas importantes, incluso todavía están, digamos, todavía en una etapa, digamos, crítica, ¿no? Por mi parte es todo, y de todos modos cualquier duda o comentario, pues por aquí vamos a estar y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.